Hola a todos en el foro. Siempre he sido un hombre de ciencia y de naturaleza, trabajando como ornitólogo de campo durante más de una década. He pasado noches en selvas tropicales ruidosas y en desiertos silenciosos, y siempre me enorgullecí de mi capacidad para mantener la calma en aislamiento total. Sin embargo, la experiencia que tuve el otoño pasado, en las profundas montañas de la región de Shikoku, redefinió por completo mi comprensión de lo que es el miedo. No fue un oso ni un deslizamiento de tierra lo que me quebró. Fue algo mucho más pequeño, algo que debería ser inofensivo. Fui allí para documentar la migración de aves nocturnas raras, esperando encontrar paz y datos científicos. Lo que encontré fue una leyenda local que los habitantes más ancianos llaman Yosusume, los gorriones de la noche, una fuerza que no ataca el cuerpo, sino que asedia la mente hasta que no queda nada más que desesperación y agotamiento. El primer día de caminata fue brutal, pero gratificante, llevándome a una zona de bosque denso y antiguo donde el musgo lo cubría todo y la luz del sol apenas tocaba el suelo. Monté mi campamento base cerca de un arroyo cristalino mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de púrpura y naranja. Fue en ese momento de transición entre el día y la noche cuando escuché el primer sonido. Comenzó de forma sutil, como el gorjeo común de un gorrión diurno que se retrasó en encontrar su nido. No le di importancia al principio. Después de todo, mi trabajo es escuchar aves, pero a medida que la oscuridad se apoderaba del bosque, el sonido no disminuyó. Al contrario, otros se unieron a él. Eran píidos cortos, agudos y metálicos. Chip, 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 sonando extrañamente artificiales, como si alguien estuviera golpeando dos piedras pequeñas una contra la otra repetidamente. Había una cadencia en aquello que no parecía natural, una insistencia rítmica que empezó a inquietarme de una manera que no podía explicar racionalmente. Intenté abordar la situación con la lógica de mi profesión, tomando mi equipo de grabación de alta sensibilidad y el micrófono parabólico. Apunté el disco hacia la oscuridad, esperando captar el patrón de vuelo o la comunicación de una bandada migratoria, pero lo que escuché por los auriculares casi me hizo arrancármelos de la cabeza. El sonido no provenía de una dirección específica, estaba en todas partes. Un volumen opresivo de miles de chasquidos metálicos superpuestos que creaban una pared de ruido blanco impenetrable. Lo más perturbador era la ausencia de otros sonidos naturales. Los grillos, los búhos y el viento habían sido completamente silenciados por aquella invasión acústica. Apunté mi linterna táctica hacia las ramas superiores, barriendo la copa de los árboles en busca del reflejo de ojos o del movimiento de alas. Pero el haz de luz solo revelaba hojas inmóviles y ramas vacías, mientras el sonido continuaba emanando del propio aire, burlándose de mi intento de confirmación visual. Convencido de que no lograría trabajar con aquella interferencia, decidí refugiarme en la tienda de campaña e intentar dormir, subestimando gravemente la persistencia de aquellas criaturas. Me coloqué tapones de silicona de nivel industrial, diseñados para amortiguar el ruido de turbinas, y me enterré en el saco de dormir. Fue inútil. El incesante chip, chip, chip parecía ignorar las barreras físicas, vibrando no a través del canal auditivo, sino resonando directamente en los huesos de mi cráneo y en mi mandíbula. No era solo un ruido fuerte, era una frecuencia irritante y penetrante que impedía que mi cerebro se apagara y entrara en el estado de relajación. Cada vez que empezaba a cabecear, el volumen parecía aumentar súbitamente, como una alarma disparándose al lado de mi almohada, arrancándome de vuelta a la vigilia forzada con el corazón acelerado y una creciente sensación de frustración impotente.
Salí de la tienda empapado en sudor frío, incapaz de soportar el confinamiento claustrofóbico de aquella caja acústica de nylon. Grité hacia la oscuridad, un grito ronco de frustración, pero el coro de chip, chip, chip no vaciló ni un segundo. De hecho, parecía haber aumentado de intensidad, sincronizándose cruelmente con el ritmo acelerado de mi corazón. Fue entonces cuando percibí el movimiento por primera vez. No eran aves volando en el sentido clásico, sino pequeñas manchas de sombra densa que se disparaban entre los troncos de los árboles en la periferia de mi visión. Eran demasiado rápidas para enfocarlas, moviéndose como estática visual o fallas en la realidad. La linterna no revelaba plumas ni picos, solo el vacío en movimiento. La cantidad sugería un enjambre de proporciones bíblicas, miles de entidades rodeando mi campamento, pero extrañamente no había viento ni el susurro de hojas, solo aquel sonido metálico y seco que parecía masticar el silencio. Guiado por un impulso irracional de huida, tomé la decisión imprudente de desmontar el campamento y caminar durante la noche, creyendo ingenuamente que podría dejar atrás aquella zona de ruido. Arrojé el equipo a la mochila de cualquier manera y comencé a descender por el sendero con pasos pesados e inseguros. Pero el Yosusume no defiende un territorio, caza al viajero. En cuanto empecé a caminar, la nube sonora se movió conmigo, manteniendo una distancia constante y perfecta alrededor de mi cabeza, como si estuviera caminando dentro de una burbuja portátil de ruido. No se estaban quedando atrás, me estaban escoltando. La caminata se convirtió en una tortura rítmica. Cada uno de mis pasos era puntuado por cientos de chasquidos y la monotonía auditiva comenzó a corroer mi percepción del tiempo y del espacio. 5 minutos parecían horas, y el sendero familiar comenzó a parecer extraño y hostil, distorsionado por la privación sensorial que aquel ruido incesante provocaba. La caminata se transformó en una pesadilla de pareidolia auditiva, en la que mi cerebro exhausto comenzó a intentar desesperadamente encontrar patrones lógicos en el caos sonoro. El chip, chip, chip metálico y monótono empezó a transformarse en sílabas y luego en palabras susurradas en un dialecto que no reconocía, pero que sonaba cargado de burla y malicia. Escuchaba mi propio nombre repetido en cadencias rápidas y cortantes, mezclado con risas secas y el sonido de huesos quebrándose. Sabía, racionalmente, que solo eran pájaros o algo que imitaba a pájaros, pero la privación de sueño estaba disolviendo la barrera entre la realidad objetiva y mis miedos subconscientes. Me detuve en medio del sendero y presioné las manos contra los oídos con toda mi fuerza, cerrando los ojos y gritando para que se detuvieran, pero la barrera física de mis palmas solo sirvió para amplificar la resonancia interna, transformando mi propia cabeza en una cámara de eco insoportable. El enjambre percibió mi vacilación y aprovechó el momento para estrechar el cerco. Las manchas de sombra que antes orbitaban a una distancia segura, ahora pasaban peligrosamente cerca de mi rostro, rozando mi cabello y mis hombros con una ligereza gélida que me hacía estremecer. No había impacto físico, solo la sensación de desplazamiento de aire y un frío repentino, como si diminutos fantasmas chocaran contra mí. La luz de mi linterna comenzó a fallar, parpadeando erráticamente, no por falta de batería, sino como si la densidad de aquellas criaturas estuviera absorbiendo la luminosidad. Estaba siendo empujado hacia una ceguera claustrofóbica, guiado únicamente por aquel sonido infernal que parecía dictar el ritmo de mi respiración y de mis pensamientos. El bosque dejó de ser un entorno biológico y se convirtió en una prisión abstracta hecha de ruido y oscuridad,
donde cada dirección conducía únicamente a más tormento. El pánico finalmente superó mi entrenamiento racional y comencé a correr de forma desordenada, tropezando con raíces invisibles y desgarrando mi ropa en arbustos espinosos. Con cada paso sentía que el peso del aire aumentaba, como si el sonido tuviera masa física y se estuviera acumulando sobre mis hombros para aplastarme contra la tierra. Caí de rodillas, exhausto y sin aliento, y el enjambre aprovechó mi inmovilidad para descender aún más. El chip, chip, chip se volvió ensordecedor, una cacofonía que vibraba en mis dientes y nublaba mi visión. Sentía miles de pequeños desplazamientos de aire alrededor de mi rostro, alas invisibles batiendo a milímetros de mi piel, creando un vórtice de viento frío que secaba el sudor de mi frente y helaba mi sangre. No era solo una bandada de pájaros, era una tormenta consciente que me rodeaba, bloqueando cualquier ruta de escape y cualquier pensamiento coherente. Desesperado por encontrar silencio, enterré el rostro en el musgo húmedo y cubrí mi cabeza con los brazos, intentando usar la propia tierra como aislamiento acústico. Pero el Yo Suzume no respeta barreras físicas. El sonido parecía viajar a través del suelo, transformando la tierra en un conductor de vibración que zumbaba contra mi cráneo. Comencé a sollozar, una reacción puramente fisiológica al estrés extremo, y percibí con horror que el ritmo de los chasquidos cambió sutilmente para acompañar mis sollozos, imitando mi angustia con un tono de burla cruel. Se estaban alimentando de mi quiebre mental, absorbiendo la energía cinética de mi miedo. En medio de aquel coro infernal, tuve la certeza absoluta de que, si me dormía allí, en aquel estado de vulnerabilidad, nunca volvería a despertar. Mi mente sería fragmentada y dispersada en aquella frecuencia estática para siempre, convirtiéndose en una voz más dentro del enjambre eterno. Fue en ese momento de casi colapso absoluto cuando mis ojos, nublados por las lágrimas y el sudor, captaron una silueta familiar al borde del sendero, a pocos metros de donde estaba caído. Era una pequeña estatua de Jizo, el guardián de los viajeros, cubierta de musgo y casi engullida por las raíces, pero aún erguida y firme. Una chispa de instinto de supervivencia se encendió en mi cerebro entumecido. Sabía, por el folclore que solo había estudiado de forma académica, que esos hitos de piedra no eran meras decoraciones, sino puntos de anclaje espiritual en montañas antiguas, zonas de tregua. Comencé a arrastrarme en esa dirección, arrastrando mi cuerpo pesado por la tierra, pero el enjambre percibió mi intención de inmediato. El sonido cambió de un chasquido rítmico a un chillido agudo, discordante y furioso, y la nube de sombras se condensó frente a mí, formando una barrera oscura y giratoria que intentaba desorientarme visualmente y hacerme perder el rumbo hacia aquel pequeño puerto seguro. Ignoré la cacofonía que intentaba reventar mis tímpanos y me lancé hacia adelante en un último esfuerzo desesperado, abrazando la piedra fría y áspera de la estatua como si fuera un pariente perdido. En el instante en que mi piel tocó el granito sagrado, la dinámica del ataque cambió drásticamente. El sonido no se detuvo, pero perdió la capacidad invasiva de penetrar en mi mente. Se convirtió en un ruido externo, alto y violento, pero separado de mi conciencia, como una tormenta de granizo golpeando el vidrio de una ventana blindada. Acurrucado en la base del Jizo, sentí una burbuja de protección invisible a mi alrededor, un radio de medio metro donde el aire estaba quieto y relativamente silencioso. Afuera, a pocos centímetros de mi rostro, el caos continuaba, con miles de formas sombrías chocando contra aquella barrera espiritual, incapaces de alcanzar mi carne o drenar mi energía mientras mantuviera el contacto físico con la piedra antigua.
Pasé el resto de aquella noche interminable abrazado a la estatua, temblando de frío y de terror, mientras observaba el espectáculo grotesco que se desarrollaba a centímetros de mi rostro. La protección del Jizo me permitió ver por primera vez la verdadera naturaleza de aquello que me cazaba. Bajo la débil luz de la luna que se filtraba entre las nubes, percibí que aquellas cosas no tenían plumas, picos ni ojos biológicos. Eran desgarraduras en la realidad, pequeños vórtices de oscuridad pura que asumían la silueta vaga de pájaros, moviéndose con una física errática de fallo de video. Chocaban contra la barrera invisible de la estatua y se deshacían en humo negro, solo para reconstituirse segundos después y atacar de nuevo. No había biología allí, solo una voluntad obsesiva y maliciosa de consumir la mente de quien se atreviera a invadir su dominio nocturno. Aquel canto metálico no era comunicación, era el sonido del rozamiento de aquellas entidades forzando su entrada en nuestra dimensión, un ruido colateral de su existencia imposible. El amanecer llegó con una lentitud torturante, pintando el cielo sobre las copas de los árboles con tonos de gris y azul pálido. A medida que la luz del sol ganaba fuerza, la densidad del enjambre comenzó a disminuir, no porque estuvieran volando lejos, sino porque parecían evaporarse con la claridad. El sonido ensordecedor de los chasquidos metálicos fue perdiendo volumen y frecuencia, transformándose de un rugido continuo en un goteo disperso de ruidos secos hasta cesar por completo. Cuando el primer rayo de sol directo tocó la cabeza de piedra del Jizo, el bosque cayó en un silencio absoluto y natural. No había pájaros cantando ni insectos zumbando. La fauna real de la montaña parecía estar escondida, demasiado aterrorizada para manifestarse justo después del paso de aquella tormenta sobrenatural. Solté la estatua, con los dedos rígidos y doloridos de tanto apretar la roca, y me desplomé sobre la tierra húmeda, demasiado exhausto para sentir alivio, percibiendo solo un vacío hueco donde antes residía mi cordura. Me levanté con la ayuda de mi bastón de caminata, sintiéndome como un anciano cuyas articulaciones hubieran sido soldadas por el óxido. Mis piernas temblaban violentamente y mi cabeza latía con una migraña cegadora. El resultado físico directo de aquella frecuencia, sonora abusiva que había bombardeado mi corteza cerebral durante horas. Recogí mis pertenencias esparcidas por el sendero con movimientos lentos y mecánicos, guiado únicamente por la necesidad automática de organización. La mochila estaba intacta, pero parecía haber sido drenada de color, el tejido desvaído y grisáceo, como si hubiera sido expuesto al sol intenso durante años en una sola noche. Lo más perturbador fue encontrar mi grabadora digital de alta fidelidad medio enterrada en el barro, con la luz roja de batería crítica parpadeando frenéticamente, aunque había colocado pilas nuevas de larga duración la noche anterior. La curiosidad científica, ese vicio peligroso que me llevó hasta allí, habló más fuerte que el sentido común. Conecté los auriculares sucios y presioné el botón de reproducir para escuchar lo que la máquina había captado. Lo que escuché en la grabación no fue el sonido ambiente del bosque ni el gorjeo de gorriones comunes. El audio era una masa densa e insoportable de estática blanca y distorsionada, cortada por picos de volumen que hacían que los medidores digitales de la pantalla saltaran al rojo máximo. En medio de aquel caos electrónico, escuché algo que me revolvió el estómago. Mi propia voz, gritando de pánico y sollozando, pero superpuesta por miles de otras voces diminutas que no estaban imitando pájaros, sino riendo. Eran risas secas, rápidas, metálicas y agudas, perfectamente sincronizadas con el ritmo de mi respiración grabada, creando una armonía grotesca de burla.
Aquello fue la confirmación final de que no me había enfrentado a animales territoriales, sino a una inteligencia colectiva sádica que disfrutaba de mi degradación. Apagué el dispositivo con las manos temblorosas y retiré la tarjeta de memoria, aplastándola bajo la bota hasta que solo quedó polvo de plástico y silicio, negándome a llevar aquella muestra maldita al mundo civilizado. La bajada de la montaña fue un borrón nebuloso de dolor y automatismo. En 1970, el que mis pies se movían por memoria muscular, mientras mi mente permanecía en un estado de shock catatónico. No me detuve a beber agua ni a descansar. La única directriz de mi cerebro reptiliano era poner la mayor distancia posible entre mí y aquella zona de bosque maldito. Cuando finalmente llegué al pie del sendero, cerca de donde había estacionado mi coche, encontré a una anciana recolectando hierbas al borde de la carretera. Ella interrumpió lo que estaba haciendo y me miró fijamente, no con sorpresa por mi aspecto deplorable, ropa rasgada, rostro sucio de tierra y ojos inyectados en sangre, sino con un reconocimiento sombrío y triste. No preguntó si estaba herido ni si necesitaba ayuda. Solo negó lentamente con la cabeza y murmuró una frase que congeló el poco calor que me quedaba en el cuerpo. El gorrión cantó para ti y cometiste el error de escuchar la melodía completa. Ella lo sabía. Todos allí lo sabían y su silencio era la única señal de advertencia que yo había ignorado. Regresé a la ciudad conduciendo en silencio absoluto, con la radio apagada, pues cualquier sonido artificial me provocaba náuseas violentas y recuerdos instantáneos de aquella vibración metálica. Fui directamente a un hospital en Tokio, donde me sometí a una batería de exámenes neurológicos y audiológicos. Los médicos quedaron perplejos con los resultados. Físicamente, mis tímpanos estaban intactos, sin señales de ruptura ni infección, pero presentaba un cuadro severo e inexplicable de pérdida auditiva en frecuencias específicas, además de un patrón de ondas cerebrales similar al de víctimas de tortura prolongada por privación de sueño. El diagnóstico oficial fue estrés postraumático agudo, combinado con agotamiento, una forma clínica y educada de decir que no tenían la menor idea de lo que me había sucedido en aquella montaña. Me recetaron sedantes fuertes y reposo, pero ningún medicamento de la farmacopea moderna podía tratar la cicatriz que no estaba en mi cuerpo, sino en mi percepción de la realidad. Han pasado meses desde aquella expedición, pero recuperación es una palabra que no se aplica a mi estado actual. Solo adaptación. Abandoné por completo mi carrera como ornitólogo de campo. La simple idea de entrar en un bosque o escuchar el canto matinal de un pájaro me provoca ataques de pánico debilitantes, con temblores en las manos y dificultad para respirar. Vendí todo mi equipo de grabación y doné mi biblioteca de referencia, cortando todos los lazos con la pasión que definió mi vida adulta. Ahora vivo en un apartamento en el centro de la ciudad que elegí específicamente por sus ventanas con aislamiento acústico triple, convirtiendo mi hogar en un búnker silencioso contra el mundo exterior. Salgo solo cuando es estrictamente necesario y siempre usando auriculares con cancelación activa de ruido, reproduciendo ruido blanco o música clásica pesada para enmascarar cualquier posibilidad de escuchar aquel sonido agudo. Para mis amigos y colegas, soy un recluso excéntrico que sufrió un colapso nervioso por exceso de trabajo. Para mí, soy un sobreviviente en constante estado de sitio, sabiendo que la barrera entre la cordura y el abismo es tan fina como una lámina de vidrio. Lo peor, sin embargo, no es el miedo al mundo exterior, sino la traición de mi propio silencio interior. En las noches en que el insomnio vence a los sedantes, acostado en la oscuridad absoluta de mi habitación segura,
vuelvo a escuchar. No es tan fuerte como en la montaña, pero es persistente. Un chip, chip, chip fantasma que resuena en lo profundo de mi oído interno, justo en el umbral de la audición. He intentado convencerme de que es solo tinnitus, un zumbido clínico causado por el trauma acústico, pero la cadencia es inconfundible. El sonido tiene ritmo, tiene intención y a veces parece responder a mis pensamientos de miedo, aumentando de volumen cuando mi ansiedad se eleva. Percibí con horror que quizá no dejé al enjambre atrás en aquel bosque. Quizá aquella frecuencia maldita se alojó en mi cerebro como un parásito, una semilla de locura que germina en el silencio y florece en la oscuridad, recordándome constantemente que una parte de mí aún está acurrucada en la base de aquella estatua, esperando que salga el sol. Es una ironía cruel pensar que pasé toda mi vida estudiando la naturaleza para comprenderla y protegerla, y ahora se ha convertido en la fuente de mi terror más profundo. Ya no puedo mirar a un gorrión común saltando por la acera sin sentir un escalofrío recorrerme la espalda, preguntándome si es solo un animal inocente o un explorador, un espía de aquel ejército invisible que espera que caiga la noche. La ciencia dice que estas aves son sociales e inofensivas, pero yo conozco la verdad que los manuales de biología ignoran. Su fuerza no reside en el individuo, sino en la masa, en la capacidad sobrenatural de saturar el entorno hasta que no queda espacio para el pensamiento humano. Cuando veo grupos de pájaros reuniéndose en los cables eléctricos al atardecer, ya no veo un comportamiento migratorio natural. Veo una formación de batalla organizándose, siluetas negras contra el cielo naranja, esperando solo a que la luz disminuya lo suficiente para iniciar la cacería sonora. Me he convertido en prisionero de mi propia memoria auditiva, condenado a vivir en un mundo donde el canto de un pájaro no es música, sino el preludio de un ataque terrorista contra mi conciencia. Así que este es mi aviso final y urgente para ustedes, entusiastas de caminatas nocturnas, campistas y cazadores de misterios que siguen este canal. Existen frecuencias en los bosques antiguos de Japón que no fueron hechas para ser procesadas por el cerebro humano. Si están caminando de noche y escuchan un chip, chip, chip metálico y rítmico que parece venir de todas las direcciones y de ninguna al mismo tiempo, no se detengan a investigar y, por el amor de Dios, no intenten grabar. La curiosidad es la invitación que ellos necesitan para entrar en su mente y hacer nido en su cordura. Tápense los oídos con fuerza, olviden el orgullo y corran hacia la estatua de piedra Gizo o el santuario más cercano, porque la única defensa real contra el Yosusume es la protección espiritual o la huida absoluta. Créanme, la muerte física por una caída o el ataque de un oso sería una misericordia rápida comparada con el destino de tener el alma picoteada pedazo a pedazo, noche tras noche, hasta que todo lo que quede de ustedes sea un eco vacío e insomne perdido en la oscuridad eterna de la montaña. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.